En esta práctica se van a hallar las componentes y los ángulos directores de un vector. Se abre el archivo base en el primer cuadrante, se apaga la vista de frente, se activa la posterior, se cambia el UCS de posición, se traza el plano posterior desde el origen hasta el vértice superior frontal del plano lateral derecho, se regresa el UCS al universal, se toma la vista noreste isométrica y se va a trabajar en esta posición para poder tener positivos el eje X, el eje Y y el eje Z. Se crean los layers, el layer vector de color 54, el layer componentes de color rojo, el layer ángulos directores también de color rojo. Se inicia en el layer vector, se va a trazar un vector desde el origen hasta el punto 180, 100, 150. Con este vector se va a trabajar. Se van a hallar las componentes. Primero se proyecta el vector sobre el plano XY en el layer componentes de un color suave, puede ser el cian, una línea desde el extremo del vector perpendicular al plano XY, por lo tanto punto XY, de ese punto Z0 se tiene proyectado el vector sobre el plano XY. La proyección sobre el eje Z se toma desde el extremo del vector perpendicular al eje Z. La proyección del vector sobre el plano XY está dado desde el origen hasta la proyección del vector sobre el plano, se traza de color amarillo. Esta es la proyección del vector sobre el plano XY. Las componentes sobre los ejes X y Z se toman desde este punto perpendicular al eje X y desde este punto perpendicular al eje Y. Esas son las proyecciones del extremo del vector. Ahora se van a trazar las componentes del color del layer, línea desde el origen hasta esta proyección. Esta es la componente X desde el origen hasta esta proyección. Esa es la componente en el eje Y, y desde el origen hasta esta proyección, esa es la componente en el eje Z. Esas son las tres componentes. Se pueden acotar, se va a crear un layer de cotas del vector, se coloca como activo y se va a acotar en el plano XY. Se puede acotar esta línea y esta línea. Las componentes son 180 en X, 100 en Y. Ahora, para acotar la componente en Z hay necesidad de cambiar el UCS girándolo 90 grados alrededor del eje X y se acota la componente en el eje Z. Esa componente es de 150. Aquí están dadas ya las componentes del vector. Se puede acotar la longitud real del vector cambiando el UCS de posición, UCS enter, que quede en el plano donde está contenido el vector. Por lo tanto, está desde aquí en esta dirección y el eje Y en esta dirección. Con el UCS
En el plano donde se encuentra el vector se puede acotar el vector. Se gira un poco y se observa la dimensión real del vector. En este caso es de 254.75. Se regresa a la vista noreste isométrica. Se apaga el layer de cotas y se coloca activo el layer de ángulos directores. Se puede apagar también el layer de componentes. Se pasa el UCS al universal, y para acotar cada ángulo director hay necesidad de cambiar el UCS de tal manera que se forme un plano entre el eje coordenado que se va a hallar el ángulo y el vector. UCS Enter. En este caso el primer ángulo director se va a tomar con el eje X. En esta posición va el eje X y el eje Y va en esta dirección. Se acota el ángulo que está entre esta línea y el eje. Ese ángulo queda colocado en esta zona. Con la rotación se puede mirar el valor del ángulo. Ese ángulo es de 45 grados. Se cambian las propiedades de la cota dando mayor precisión. 3 decimales de precisión. Queda un ángulo de 45 grados, coma de 0,44. Se revuelve a la vista anterior, se pasa al isométrico noreste. Ahora se va a acotar el ángulo correspondiente con el eje Y. Se pasa nuevamente el UCS al universal y se pasa el UCS de tal manera que quede el eje X desde el origen en esta dirección y el eje Y con esta dirección. Aquí se acota el ángulo que desde esta línea hasta el vector. Se toman las mismas propiedades del anterior. Ese ángulo ha quedado en un valor de 66,888 grados. Se pasa nuevamente UCS, Enter, Enter, UCS. Para una facilidad de lectura se va a colocar el eje X en la dirección que está el Y y el Y en la dirección que está el X, por lo tanto hay necesidad de girar el UCS 2 veces. UCS con respecto a Z 90 grados, UCS con respecto a X 180 grados. Ahora se procede a acotar el ángulo. De esta línea hasta el vector y se coloca la cota en esta posición. Se gira y se observa. Se le dan las mismas propiedades de los ángulos anteriores. Y tiene un valor de 53.928 grados. Se vuelve a la vista isométrica noreste. Aquí han terminado de quedar acotados los ángulos directores por terminado el trabajo. Se prenden las componentes y las cotas de las componentes. Está terminado. Se puede observar por todo lado. Está acotado y están los ángulos directores acotados. Se salva en la carpeta prácticas. ...25 vector.